vamos a estar hablando sobre el uso del tiempo en este contexto del coronavirus. Entonces, primero nosotras desde Grow, vamos a presentar los resultados de la encuesta que estuvimos haciendo, y después Cristina va a estar haciendo como una reflexión sobre estos datos y, bueno, sobre qué nos dicen y qué nuevos desafíos tenemos y nuevas oportunidades en este contexto. Esperamos un minuto más y ya empezamos. Cualquier consulta la pueden ir dejando por el chat, que después, bueno, Mile también las va a estar leyendo, o yo, y las vamos a ir como compartiendo. Así que si vemos que tiene que ver con lo que Cristina está diciendo en este momento, le interrumpimos y se lo decimos, y si no, después vamos a dejar como un rato para preguntas. Y agrego para las personas que se fueron sumando recién, les pedimos por favor si silencian sus micrófonos, y esperamos 1 o 2 minutos más hasta que se terminen de sumar las personas que estaban registradas en el webinar, y después empezamos. ¿Hay gente entrando, Milo, o querés que empecemos ya? Por ahora no hay nadie en la sala de espera, pero empecemos y yo las voy aceptando. Bueno, perfecto. Entonces les comparto mi pantalla. Esperen un minuto. A ver ahí si se ve. Georgie, está silenciada, ¿eh? Gracias. Te hice caso, Mili, y me silencié. Como les decía, bueno, no saben lo que les estaba diciendo. Para aquellos que no nos conocen, si llegaron por la web o llegaron por otro lado, nosotras somos de Género y Trabajo. Hace 8 años que trabajamos transversalizando la temática de género en las instituciones, siempre de 2 dimensiones: una dimensión interna que tiene que ver con cómo cambiar las prácticas y las políticas dentro de las organizaciones para que sean más diversas e inclusivas, en particular, obviamente, con un enfoque de género. Y trabajamos fuerte el tema de la violencia laboral, y otro que tiene que ver más con su dimensión externa. Hoy en particular, lo que venimos a charlar con ustedes, y queríamos como por lo menos, bueno, esto está obviamente como colgado en la web, así que hay mucho más datos de lo que les vamos a compartir, pero contarles un poco qué es lo que está pasando en este contexto del coronavirus, si se modificaron o no se modificaron las posibilidades de acceso de las mujeres al trabajo con esta situación, o qué otras variables hay dando vueltas. Y después le invitamos, por supuesto, a Cristina Antúnez, del Ministerio de Trabajo, que si querés presentarte ahora, Cris, y después volvemos. Sí, yo soy Cristina Antúnez, soy coordinadora de Equidad de Género, Diversidad Sexual del Ministerio de Trabajo. Es una coordinación que viene funcionando hace unos cuantos años, y venimos trabajando en este tema, o sea, tratando de incorporar la perspectiva de género en las políticas y en las acciones del ministerio y también de los actores vinculados al ministerio y al mundo del trabajo. Para nosotros ha sido siempre como, la verdad que un placer trabajar con Cristina y con su equipo, siempre dispuestos a respondernos cualquier consulta que teníamos o duda ante situaciones con las cuales nos íbamos encontrando. Por eso nos pareció como importante compartir este espacio con ellas, y bueno, sobre todo con Cristina, para que cuenten su punto de vista en relación a todo esto, ¿no? En este contexto, obviamente lo que ya se veía viendo antes de que existiera la pandemia es que el cuidado siempre funciona como una limitante en relación para el ingreso al mercado de trabajo. A veces funciona como una limitante en tanto la mujer no tiene tiempo para acceder al trabajo porque no tiene tiempo disponible porque tiene que cuidar, y en otras instancias también lo que se veía es como nosotros llamamos
esta barrera potencial, ¿no? El cuidado potencial. Aún aquellas mujeres que no tienen personas a cargo, sean de niños, niñas o personas mayores, son vistas por sus empleadores o empleadoras como posibles cuidadoras en el futuro, ¿no? Una mujer que está en sus 30 años se está pensando en si va a tener o no va a tener un hijo, si se va a casar o no se va a casar, y esto muchas veces afecta sus posibilidades de desarrollo. Entonces, siempre vemos que el cuidado ya funcionaba como una gran barrera, ¿no? Real o potencial. Hay un pequeño estudio que hicimos el año pasado en relación al uso del tiempo, que eso hay datos que también ya están publicados, y donde siempre vemos, ¿no?, cuánto es el tiempo que las mujeres o los varones dedican a las tareas domésticas y las tareas de cuidado. Y en particular lo que nosotros hicimos fue comparar aquellas mujeres que tienen hijos con varones que tienen hijos, ¿no? ¿Qué porcentaje de mujeres y de varones le dedican tiempo a estas tareas de cuidado? Y lo que observamos era que mientras el 83% de las mujeres con hijos le dedica tiempo en el cuidado, solamente el 13% de los varones antes del coronavirus también le dedicaba tareas al cuidado. Obviamente esto tiene un efecto directo en el tiempo que la mujer tiene disponible para trabajar. Entonces, mientras ves que independientemente del nivel de instrucción, todos los varones el 90% de los varones con hijos están insertos laboralmente, la mujer no es el caso, ¿no? Entonces, sabiendo que esto estaba de antemano, cuando empieza el aislamiento social y obligatorio, bueno, entendemos que acá hay algo que se rompe, ¿no? Hay una estructura que se pone en tensión más que se rompe, que tiene que ver con una carga de tareas adicionales que recaen en los hogares en función al cuidado, ¿no? Más allá de los temores que tenemos de la enfermedad y las angustias que nos pueden generar. Entonces, lo que quisimos hacer es tratar de medir de cuánto estamos hablando, ¿no? Obviamente esta es todavía una encuesta, que es porque está todavía online, así que se puede seguir respondiendo, que es voluntaria, así que obviamente tiene un grupo sesgado de gente que son aquellas personas que nos siguen y a las cuales le accedemos con la encuesta, pero nos parece que es importante para tener una primera información sobre cómo se van modificando estas dinámicas, que comparando con otras encuestas que se han hecho en otros países y también por otras entidades distintas, más o menos nos está dando a todas bastante parecido. Para que tengan una idea, las personas que respondieron nuestra encuesta hasta fines de junio, no, fines de mayo, ya me estoy adelantando un mes, el 86% de las personas que nos respondieron vivían con alguien, y el 44% de estas personas que vivían con alguien viven aparte con niños y niñas en el hogar, ¿no? Muchas veces son sus hijos, pero hay casos en que las personas que responden quizás son hermanos mayores que conviven con su familia, ¿no? Y para mostrarles como hacer una caracterización de esta población, un dato que nos pareció interesante es mostrar cómo varió la cantidad de horas que las personas trabajaban antes de la pandemia y después de la pandemia. Entonces, en el cuadro está distinguido entre las mujeres y los varones, pero básicamente lo que pasa es que mientras el 62% de las mujeres antes de la pandemia, que es esa raya verde que ven, esa columna verde, trabajaban más de 9 horas, con la pandemia bajaron al 24%. ¿sí? Y esto a los varones se ve más acentuado. El 73% de los varones que contestaron nuestra encuesta trabajaban más de 9 horas, y esto bajó a un 27%. ¿Cómo? No, bueno, si no cualquier cosa, ahí preguntan. Obviamente, es decir, lo que aumenta en general son los trabajadores que trabajan menos de 6 horas, ¿no? Que es lo que tiene mayor porcentaje. Lo interesante acá, sobre todo, es, bueno, cómo sobre los varones, que se ve también en el cuadro, que en general la mayoría distribuyó su tiempo entre los que trabajan menos de 6 horas y entre 6 y 8, mientras las mujeres, no, lo que se ve es esa porción de mujeres que trabajaban más de 9 horas pasó a trabajar menos de 6 así directamente, ¿no? Y en función al teletrabajo, que también nos parece importante porque es como otra de las cuestiones que siempre se venían tomando como beneficios más que como modalidad de trabajo, ¿no? Beneficios es algo que uno puede dar y sacar en cualquier momento, y solamente es quizás una vez por mes, una vez por semana, pero bueno, que había muchas reticencias en general en las empresas en tomarlo como una medida, una modalidad de trabajo. Y quiero decir, la diferencia entre una modalidad de trabajo y un beneficio es que el beneficio va y viene, la modalidad de trabajo se instala, nos capacitamos para que el grupo de trabajo pueda funcionar de esta manera, y se hace de manera continuada, ¿no?
Lo que vimos ahí, el gran impacto que tuvo, es que 7 de cada 10 personas que contestaron la encuesta comenzaron a hacer teletrabajo por la pandemia. Entonces, algo que evidentemente era posible. Solamente el 16% de las personas que nos respondieron, y el porcentaje es muy parejo entre varones y mujeres, vimos que no han podido transformar su profesión o lo que estaban haciendo a una modalidad online. Y ahí con mi responsabilidad de cuidado. Ahora después, no, ahora no. Chau. También una de las cosas que nos preguntamos es de quiénes son los dispositivos digitales y quiénes son los que se los comparten. Al mío toca compartirlo, así que disculpen. Y ahí, en función particular del cuidado, lo que vimos es que nos llamó muchísimo la atención, el porcentaje de mujeres que cuidan, dentro de las que aquellas que tienen niños en la casa y que dicen que cuidan, se mantuvo en nuestra encuesta en función a la encuesta del uso del tiempo, que sigue siendo 83%, en cambio el de los varones obviamente aumentó. Digo, obviamente, ahora vamos a ver por qué aumentó, ¿no? Del 13% que era antes al 78% que es ahora. Si bien no es que, es decir, es una buena noticia que cuidan y que cuidan mucho más, en mucha mayor medida, lo que no está pasando es que estén cuidando de la misma manera, ¿no? Entonces, básicamente, en promedio, lo que nosotros encontramos es que los varones están dedicándole a tareas que serían de cuidado y domésticas, entre 6 horas y 48 minutos, y las mujeres 10 horas y 24 minutos, ¿no? Entonces esta brecha aún se contiene. Esta diferencia, ¿no? ¿Qué hacen los varones este tiempo que no están cuidando? Bueno, duermen 1 hora más, trabajan 1 hora y media más que las mujeres, y tienen 1 hora más destinada al entretenimiento y el ocio. Esas horas nosotras las estamos dedicando a cuidar, a hacer las tareas y sobre todo también a cocinar y limpiar, ¿no? Esa más o menos la distribución de esta diferencia. Esto es una de las cosas que nosotros tratamos de hablar muchísimo también con todos, es decir, con los empleadores y las empleadoras, en generar conciencia de que esto está pasando, de que esto no le podemos escapar. Es decir, en un contexto donde no hay escuelas y no hay espacios de cuidado, y donde también el servicio de cuidado que se tercerizaba ya no se puede tercerizar, tiene un peso donde alguien se tiene que hacer responsable, y las que más se están haciendo responsables terminan siendo las mujeres, ¿no? Entonces, ¿qué estrategias se pueden pensar de las instituciones para lograr que sea más equitativo, que se responda a esta necesidad, en la cual uno realmente no puede hacer nada, ¿no? Hay que asumirlo, el cuidado como es. Como datos interesantes, perlitas, nos parecía ver quiénes son los que más dormían, y ahí vimos que los que más duermen son tanto mujeres y varones que están solos o que viven en pareja, y las que menos duermen son las personas adultas en los hogares monoparentales. La diferencia es casi de 3 horas, ¿no? Entre aquellos entre estos dos mundos. Para que se den una idea, en promedio las mujeres en hogares monoparentales duermen aproximadamente 5 horas y 10 minutos por día. Los varones que están en la misma situación duermen 1 hora más, ¿no? Entonces, todo este tiempo que demanda, no solamente el cuidado, sino aparte el no dormir, el no tener un espacio de esparcimiento, y el no poder tampoco como cumplir con esas obligaciones que uno se pone en relación al trabajo, generan una angustia, un estrés, y una carga mental, que ahora también vamos a mostrarles, que es muy superior. La carga mental la medimos como de 2 maneras distintas, una en función de la percepción del tiempo, de la percepción de mi día. Entonces, mientras los varones, en general, los varones y las mujeres también que están solas, pero los varones solos, el día les cae en 24 horas, los varones también con hijos y parejas hacen su lista de las tareas que dan y les dan 24 horas, mientras que las mujeres con hijos, en pareja o sin pareja, siempre el día les dura más de 24 horas. Entre 30 y 35 en el caso de aquellas que están en hogares monomarentales. Esta percepción mayor del tiempo implica que al mismo tiempo que una mujer está sentada frente a la compu, trabajando, respondiendo mails, está atendiendo o respondiendo tareas, preguntas sobre cuidado, o como me pasó recién a mí, de que vienen y me piden el dispositivo, o te están consultando algo,
cuando en general lo que nosotras encontramos en este público es que quizás los varones logran aislarse más, ¿no? Cuando trabajan se encierran y trabajan, y lo que pasa afuera, pasa afuera. No están trabajando y poniendo algo en el horno mientras están contestando el mail, es decir, cortan, van y hacen, ¿no? En cambio nosotras, que estamos más socializadas a tener esta medida de hacer el multitasking, hoy sobre todo nos está pesando muchísimo. Y esto también tiene que ver con las cosas a las cuales nosotras nos hacemos cargo, en general, ¿no? Que también es un proceso de socialización de por qué nosotras nos hacemos cargo de algunas cosas más que otras, y sobre todo con organizar la rutina. Mientras la mayoría de los varones considera que la rutina no se organiza, las mujeres sienten que sí, que se organizan. Entonces hay como un delegar inconsciente de estas, para decirlo de una manera, ¿no? De estas tareas. Este cuadro que les estoy mostrando, la pregunta es si en el hogar las tareas se están repartiendo de manera equitativa, ¿no? Entre todas las que participan. La barra naranja son los varones, las más claritas son las mujeres, la verde es la brecha entre unas y otras. Esto es para mostrar la diferencia en la percepción que se tiene sobre si las tareas realmente se están distribuyendo o no equitativamente, ¿no? Como el hecho de cuidar. Mientras más del 60% de los varones piensa que sí se están repartiendo las tareas de manera equitativa, solamente el 40% de las mujeres piensa que eso es de esa manera, ¿no? Y esto lo unimos a este otro cuadro, que también les preguntamos como quiénes son las personas principales que realizan las tareas. Fíjense que en casi todas las actividades, la persona principal que realiza la tarea son las mujeres, sea tanto cocinar, limpiar, cuidar o hacer las tareas escolares, ¿no? La única actividad que da diferente es hacer las compras, que tiene que ver con el salir. Y esto puede darse por distintas razones. En un estudio que encontramos en España decían porque es más, porque es esparcirse, entonces los varones lo van a hacer como con mayor deseo, como también puede ser en aquellos casos si los varones tienen, si en la familia hay un auto y el que maneja es el varón, entonces es el que va a salir, pero bueno, es llamativo que justamente el hacer las compras que tiene que ver con el salir hacia afuera es la única actividad que nos dio que en general el principal responsable suelen ser los varones. Yo con esto ya cierro y la dejo a Cristina para empezar con esta reflexión. Pero bueno, uno de los grandes objetivos que nosotros tuvimos al hacer esto es mostrar que las desigualdades estructurales que existían antes de que viniera la pandemia, lo que hizo, no la pandemia en sí, sino las estrategias en general de atender esto, fue acentuarlas. Y frente a esta situación, bueno, ¿qué es lo que podemos hacer entre todos los distintos actores institucionales para lograr que esto no siga ocurriendo de esta manera, ¿no? Porque mientras sigamos las mujeres asumiendo estas tareas y este tiempo que nos demanda cuidar, ¿qué es lo que pasa con nuestro trabajo, ¿no? ¿Qué posibilidades reales tenemos de ejercerlo correctamente? O ahora, como se habla, de volver a las oficinas o a las plantas, el espacio de trabajo en este contexto. Entonces, invitamos a poder pensar otro tipo de estrategias para que esta cancha esté más igualitaria, en mayor equidad. Dejo de compartir esta slide, así Cris nos puedes ver a todas cómo estamos. Bueno, muy interesante estos datos, es un aporte que hayan hecho esta encuesta en este momento. Primero por el hecho de que en general en la Argentina hemos tenido déficit de este tipo de encuestas y ahora mínimamente se iba a empezar a poner en marcha, pero tampoco ocurrió, tenemos pocos datos en este aspecto, y medirlo en este momento, con esta situación tan particular, me parece que hablando sobre los que venimos trabajando en esto, qué cosas han cambiado y qué situaciones se pueden quizás aprovechar de esta experiencia que estamos viviendo. Con respecto al tema de... Bueno, me parece que los datos
como decía un poco Georgina, es el tema de lo que más muestra es el tema de que si bien los varones han tenido que involucrarse sí o sí por estar en una situación de confinamiento donde estamos todos, mal o bien han tenido que ocuparse, pero evidentemente no es de la misma manera, o sea, hay unas diferencias importantes, por ejemplo, el tema de la organización de las rutinas, el hecho de que si somos las mujeres siempre las que tenemos que, todo lo que tenga que ver con la casa, qué se va a comprar, qué se necesita, cuáles son las estrategias que tenemos para comprar, porque ir a hacer las compras muchas veces es llevar una lista y comprar, pero bueno, después es estar pendiente todo el tiempo de qué es lo necesario, cuáles son las tareas que tienen que hacer los niños y las niñas. En el tema de las tareas, yo he escuchado cosas así, digo, para tomar ejemplos, he escuchado cosas graciosas, como por ejemplo muchos padres decir que no se tienen que ocupar porque hacen las tareas solos los niños, o sea, no necesitan. Bueno, con lo cual cada uno se autoadministra y el papá sigue concentrado, digamos, en su tarea. Entonces, bueno, yo creo que nosotras no podemos desconectarnos en muchas cuestiones, mucho menos en todo lo que tiene que ver con los hijos. Por ahí el tema de la limpieza a veces podemos mirar un poco para otro lado, pero en el tema del cuidado es casi imposible. Y eso nos pasa en este momento y nos pasa siempre, o sea, cuando estamos trabajando en nuestro lugar de trabajo también pasa eso, siempre estamos pensando, siempre estamos llamando por teléfono y viendo cómo se soluciona, recibiendo llamados interminables de los chicos, entonces creo que de ahí surge esto de que el día tiene muchísimo más de 24 horas porque siempre hacemos muchas cosas a la vez y entonces una hora rinde quién sabe cuánto. Bueno, esto es lo que está mostrando para mí en este momento, lo que yo destacaría es el tema de, primero un poco que el involucramiento de los varones, no quiero dejar de marcarlo porque es importante, es una experiencia importante. Que se involucren en los temas de cuidado. Segundo, el tema de seguir marcando esto de que se acentúa en una situación donde el trabajo es muchísimo más, siempre el peso mayor está por parte de las mujeres, o sea que hay una sobrecarga de trabajo importante. Y el tema de tener en cuenta que otra cosa que me parece interesante es el tema de que si la mayoría ha podido todas esas horas a 6 horas, de alguna manera está bien que me podrán decir que bueno, que la economía, el trabajo en general está un poco más reducido, está medio a media máquina, pero de alguna manera muestra que es posible con un reparto quizás trabajar en el trabajo remunerado, tener menos horas o tener una flexibilidad horaria muchísimo mayor, sobre todo en los casos también donde se incluya las formas de trabajo remoto, que creo que de alguna manera se van a ir instalando como modalidad. Ya va a dejar de ser quizás una cosa de emergencia o de resistencia por parte de las empresas y por parte del sector público también. En el sector público no era aceptado el tema del teletrabajo o el trabajo a distancia porque siempre había una cuestión por parte, una especie de resquemor por parte de los empleadores, creo que también en el sector privado, de cómo controlar que ese trabajo se haga efectivamente y que cuáles son los medios de control. El tiempo ha demostrado que trabajamos mucho y que continuamos trabajando y pudiendo cumplir con lo que nos piden. Entonces me parece que esos son
como puntos de quiebre, como para empezar a pensar en otras formas, o empezar a instalar en los espacios laborales el tema del cuidado, porque otra cosa que quedó demostrado en el tema de la cuarentena es que el cuidado es una de las tareas esenciales. Se definieron un montón de tareas esenciales y esta me parece que es una de las más esenciales, en las cuales no se puede seguir ni cuidándose, ni manteniéndose la vida y la salud también de las personas, porque esto implica todo, ¿no? El cuidado en este momento, implica la continuidad de los niños y las niñas en las escuelas, o sea, la cuestión pedagógica, pero también el tema de la salud y de cómo cuidarnos y de cómo limpiar y de cómo desinfectar y de cómo tener una serie de cuestiones que muestran que el tema de cuidado es fundamental. Entonces quizás a partir de ahora, desde el punto de vista social, sea posible que se instale el tema del cuidado como una cosa tomada más en serio, con una corresponsabilidad suficiente con el tema laboral, y no que sea tomado como un aspecto menor, como venía siendo antes, y una cuestión quizás de las mujeres. Bueno, las mujeres tienen que ir al médico con los niños, las mujeres tienen que hacer determinadas cosas, y es una cosa menor, no es una cosa que está en el mismo nivel que el tema laboral, donde hay que tomar las dos cosas y lograr un equilibrio frente a eso. Y es corresponsabilidad además de todos y todas. Entonces creo que a partir de ahora será posible quizás plantear el tema de la flexibilidad de horarios, de una modalidad de teletrabajo que permita que el cuidado esté más presente en estos temas, y sobre todo el tema de las licencias, el tema de licencias y permisos, que ha sido algo que realmente ha tenido poca penetración en los ámbitos laborales, poca penetración para todos y todas, pero sobre todo para todos. Los varones son los que tienen menos permisos. Si uno mira un convenio colectivo de trabajo, se da cuenta que el tema del cuidado para un hijo enfermo, un familiar o un adulto mayor, cuidados de enfermedades, por ejemplo, digo, para pensar en una cosa que es importante, casi no está contemplado en los convenios colectivos. Y si está contemplado para las mujeres. Solamente se incluye a un varón en situaciones donde la mujer no está, donde es viudo, dicen cosas así, digamos, tan ridículas como esas. Si el trabajador es viudo, si es un caso de extremísima necesidad, o sea, siempre está contemplando el convenio. Detrás del convenio está la cuestión de que siempre hay una mujer que va a cuidar. O sea, si no hay nadie, absolutamente nadie, recién ahí el varón se puede hacer cargo de una situación como esta. Creo que en el caso de la pandemia, también en la cuarentena se agravó este tema con los hogares monoparentales, en los casos donde ya no hay una red posible como para poder compartir determinadas cuestiones, y ese hecho de que prácticamente no duermen los adultos que conviven con niños, está mostrando un poco eso, que hay que aprovechar el tiempo, y bueno, llega un momento que es el sueño, ¿no? Se sacrifica el sueño. Otra cosa que quería destacar con respecto al tema de la ausencia del trabajo de las trabajadoras del sector servicio doméstico en esta situación, es que se había establecido que el tema de cuidados, que está dentro del sector, es una de las categorías, las personas que se dedican al cuidado, estaba incluido como un trabajo esencial. O sea que podrían haber mantenido su actividad.
Pero hay dos razones por las cuales no se mantuvo esto. Una de ellas es porque la mayoría de las trabajadoras estaban inscriptas en una categoría que no era la de cuidados, a pesar de que hicieran cuidado. Estaban inscriptas en tareas generales en vez de cuidados, y entonces ya no se les podía exigir que hicieran esa labor en este momento como trabajo esencial. Y por otro lado, había familias que tampoco tenían, como preferían dejar de lado la colaboración de estas trabajadoras por una especie de aprensión de que todos los días ingresara alguien externo al hogar y todo el tema del riesgo de contagio, que en primer momento esto se mantenía con un nivel de pánico más o menos, ¿no? Ahora creo que se empezaron a aflojar un poco estas cosas. Cris, ¿querés que te cuente un par de comentarios que pusieron en el chat? Dale, sí. Porque creo que ayudan a María Eva Fernández, dice, justamente se entienda que por los trabajos de cuidado en todos los ámbitos, ¿no? Son lo principal, que es lo principal para cualquier otro trabajo, que no hay fuerza de trabajo y no hay producción sin trabajo de cuidado. Y después Lilian, que está cuenta su experiencia, ¿no? Pero me parece que está buenísimo para habilitarlo, que dice, es tremenda la situación en la cuarentena, dice, estoy con 5 aplicaciones abiertas, incluyendo la escuela, mientras trabajo escucho el Zoom y recién levanté la mesa, como que son jornadas extenuantes. Bueno, y eso es lo del multitasking, porque después nuestros días son tan largos. Fabiana lo que acá cuenta es esto, que se habilitaron las tareas esenciales para trabajadoras domésticas de 4ª categoría, que es lo que estaba diciendo Cristina. Sin embargo, de quienes están registradas, la mayoría están como en la 5ª categoría, que eso también es un gran problema en la Argentina, ¿no? Creo que solamente el 23% de las mujeres de las personas que trabajan en servicio doméstico, que aparte son, el 90% son mujeres, están registradas. Y Lucila Palacios cuenta, dice, que la cuarentena también reflejó que son las mujeres quienes están al frente de la batalla, por ejemplo, las enfermeras. Tal cual, sí. Bueno, el caso de esto de las trabajadoras domésticas, creo que es uno de los problemas que también, esto lo digo así al pasar porque realmente es algo que nos preocupa mucho, el hecho de que a futuro van a tener una situación complicada en el caso de que no se mantenga estas ayudas que se están dando frente a la pérdida de ingresos o de sostenimiento del empleo, porque al ser el 25%, entre el 23 y 25% las trabajadoras que están registradas, en muchos casos, en la cuestión de la informalidad, no van a tener acceso a sostener el empleo, a tener un salario. Hay un montón de cuestiones a tener en cuenta en este sentido. Con respecto al tema de las licencias, me parece en esta cuestión de qué pasó con el tema de poder quedarse en su casa o no, hubo una disparidad en esta situación de cuarentena respecto del sector público y del sector privado y de las trabajadoras y trabajadores esenciales que no tuvieron posibilidad de tener casos de licencias, digamos, para cuidar los niños menores que, digamos, no estaban yendo al colegio o que no tenían que tenían con quién dejarlos. He escuchado muchos casos, los casos del sector salud, pero también he escuchado periodistas con este problema, un montón de personas que no sabían qué hacer con los chicos y que en algunos casos los terminaron dejando con familiares, pero que no los podían ver durante todo ese tiempo, o sea, no podían acercarse a verlos y los dejaban cuidándolos en otro lado. Ayer, por ejemplo, salió, que es interesante esto tener en cuenta, se publicó en el periódico, en el diario, una enfermera que pidió, el juzgado falló a favor de ella porque había planteado una
una licencia por tener un hijo con una discapacidad psiquiátrica, que ella veía que el aislamiento, el encierro y el hecho de no poder estar ella con él acentuaba su problema, y bueno, dejó de presentarse en el trabajo, y ¿qué pasó? Le empezaron a intimar y a intimar que iba a perder el trabajo. Y en el fallo el juez también se tomó en cuenta un decreto que existe en la ciudad de Buenos Aires, donde dice que las autoridades de la ciudad se encuentran facultadas en situaciones excepcionales para establecer algún tipo de licencia cuando hubiera un caso de necesidad en estos casos, que esto parece que no se aplicó, pero que de alguna manera el fallo de este juez está sentando un precedente como para casos posibles de tener en cuenta. Y además lo interesante es que en su fallo incluyó el tema de la discriminación por género para la supervivencia y el sostenimiento del empleo. Esto que decís, Cristina, también es re interesante porque nosotros hablamos como de la paradoja que se dio al cuidado, ¿no? Donde, a ver, no nos pasó a nosotros en Argentina, pasa en varios países, pero hubo como distintos, en otros países hubo otros tipos de estrategias, pero esto de cómo se familiarizó el cuidado, por un lado, y al estar en el hogar, por otro lado, es como que se vuelve a invisibilizar. Entonces, se pide, se solicita que se vuelva al trabajo, aún sabiendo que existe esta restricción, ¿no? Como que creo que, bueno, algunos empleadores han podido o han comenzado a entender, bueno, a ver cómo son esas dinámicas familiares, a ver qué posibilidades reales existían, pero en otros casos no. Entonces, bueno, esto genera una tensión en el hogar muy alta, porque, bueno, te quedas sin solución, ¿no? No podés tercerizarlo si no tenés acceso, y aparte por el temor que existe. La red se te cortó porque ya no hay abuelos y abuelas que puedan hacerse cargo por personas de riesgo, y uno está como solo frente a esto. En este caso nos tocó dar un taller en un grupo de una empresa de seguros, y estaban hablando sobre cómo hacer los protocolos de seguridad e higiene. Entonces queríamos, la idea era sensibilizarlos a ellos para que también agregaran algo en relación al cuidado, ¿no? En estos protocolos de vuelta a la oficina, aparte de pensar en el transporte, en cómo va a ser la distribución de los espacios, que se piense también en el cuidado, en tanto que no todos los trabajadoras sí podían volver. Entonces fue interesante porque teníamos personas que estaban escuchando, varones que contaban justamente que por ahí sus mujeres están trabajando como médicas, como enfermeras, entonces para ellos era prioritario que ellas trabajaban y ellos no podían volver porque tenían hijos, como otros que les parecía que uno le estaba hablando de, bueno, directamente nos dijeron de la ideología de género, se armó como una gran discusión, porque queríamos hablar de cuidados, ¿no? Decir, bueno, a ver, planteemos por lo menos la posibilidad de que aquel que lo necesita le pueda levantar la mano. Sí, claro. Bueno, yo creo que todas estas cosas que estamos marcando acá, de alguna manera muestran algo que es muy evidente, pero que no sé si es algo que tenemos cotidianamente en cuenta como una cuestión a tener en cuenta en acciones, ¿no? A traducir en acciones y en acciones colectivas. Es la poca incidencia o esta poca presencia que tiene el tema del cuidado en la esfera laboral. Y digamos que hay muchas cosas por hacer en este sentido, y quiero marcar solamente algunas así más gruesas, pero una tiene que ver con la legislación, o sea, no puede haber en el ámbito laboral una legislación que no tenga en cuenta estos temas. Acá me estoy refiriendo específicamente a la ley de contrato de trabajo, que es tan difícil de modificar, pero que
tiene ya creo que como 50 años de vigencia esta ley, que en su momento era una ley avanzada, era una ley progresista, pero que bueno, ya ha quedado totalmente fuera de foco justamente en estos temas, en los temas donde se ha ido cambiando, donde han ido cambiando los modelos familiares, donde han ido cambiando los roles de varones, mujeres, donde han ido cambiando todas estas cuestiones, el involucramiento también de los varones en el tema del cuidado, más allá de todas estas cuestiones, tampoco es algo que lo pueda tener en cuenta una legislación que establece 2 días de licencia por nacimiento de los hijos. O sea, ya esto nos está marcando algo muy importante. Ni hablar de que hay un capítulo que habla del trabajo de mujeres, y el trabajo de mujeres como si fuera una cosa distinta al trabajo de mujeres que el trabajo de varones, y en ese capítulo justamente lo que hace es poner todos los permisos y las licencias que deben tener las mujeres para cuidar los hijos. O sea que, ni hablemos. Esto pasa con la ley, esto pasa con los convenios colectivos. Tengo que reconocer que ha habido movimiento en esto, no es una cosa estática, ha habido cambios en los convenios, hay partes, tanto sea por parte de las empresas y tanto sea por parte de sindicatos que están preocupados por este tema y han empezado a cambiarlo donde encuentran más factibilidad, qué sé yo, en algunos convenios por empresa esto ha sido posible, se han incluido licencias, en un caso de un banco, licencias por nacimiento de hijos para varones de 30 días, o sea, hay cambios, pero son cambios todavía no suficientemente significativos desde el punto de vista de la cantidad, ¿no? Ahí Cristina, María Canay pregunta qué pasó con el proyecto de las licencias parentales, o también por ahí de la extensión de estos de paternidad, si tenés Sí. ahí información. Hubo un proyecto que se mandó al Congreso en el año 18, Ceci, en 2018, sí. Que era un proyecto, la verdad, muy, muy restringido, muy nada que ver con las expectativas que teníamos, o sea, para ser gráfica. Trabajamos mucho desde el Ministerio durante muchos años con un proyecto de cambio en este sentido, que implicaba no solamente las licencias, sino cambiar muchas otras cosas, tener en cuenta toda la legislación, y no hubo, no se contemplaron todas estas cosas en el proyecto que se mandó. O sea, se mandó un proyecto en el cual se ampliaban las licencias a 15 días, y con eso parecía que estaba todo bien, y después, como muchas veces pasan estas leyes, que se las pone a redactar a alguien, y ahí le pone todo lo que le parece importante de acuerdo a su propia historia, ¿no? Qué sé yo, el amamantamiento le parece importante de acuerdo a su propia experiencia, 2 años para amamantar, qué sé yo, cosas así que no tienen ningún sentido, porque no son cosas consultadas con con las partes involucradas, no tienen en cuenta un montón de procesos de trabajo. Una ley tiene que ser una cosa básica que se pueda cumplir en todos lados, porque para esto, para las particularidades, después están los convenios que pueden ir por arriba de la ley y teniendo en cuenta cuáles son las particularidades de cada sector. Así que el proyecto ese no se aprobó en su momento y creo que no pasó ni de la comisión, y bueno, y no creo que quede ahí, pero el problema no es ese proyecto, sino que hubo muchos proyectos a lo largo de estos años que se enviaron y que algunos eran muy interesantes, y sin embargo no hubo, no avanzaron, tampoco pasaron al recinto, ni a las discusiones, ni nada.
y evidentemente porque hubo bastante reticencia por parte del sector empleador y quizás no suficiente impulso ni lucha por parte del sector sindical. Esto es lo que podríamos decir así en general. Y también quizás tampoco gran participación del movimiento de mujeres, que también sería importante que se incluyan en estas cuestiones y que hasta tanto el tema del área del trabajo no sea un poco más atravesada por esta perspectiva de género, esto va a ser difícil. El ámbito laboral creo que es uno de los ámbitos más cerrados en este sentido. Sigue manteniendo este tipo de legislaciones, una serie de prácticas en las cuales está basado en un modelo siempre de esto, de un trabajador varón siempre disponible para horas extras, para una serie de trabajos, para no tener permisos, y esto es lo que hace que este tema de los cuidados sea un limitante y yo creo que un factor muy importante de discriminación de las mujeres. O sea, el hecho de que muchos empleadores no contratan mujeres por esto, porque tienen hijos, porque se dedican a cuidarlos, porque tienen una serie de demandas que no son las que tienen que tener. Esto va en desmedro de los ingresos de las mujeres y de las oportunidades de empleo. O sea que cambiar el tema del cuidado, de alguna manera, o imponer este tema como un tema central, es de alguna manera también una forma de mejorar la inserción laboral de las mujeres. O sea, son cosas que son como dos caras, en dos lugares, pero de un mismo tema. Y esto me hace acordar... Sí. Perdón, ahí está, te leo un comentario de Marinés Costilla, que dice que ella es del Sindicato de Comercio. Ahora estás viendo, que dice que todos los sectores involucrados debemos aunar criterios para lograr una legislación más inclusiva, eso es buenísimo. Y Fabiana había pedido, quería hacer una pregunta. Fabiana, ¿querés abrir tu micrófono? Y después, así sigue Cristina, por eso si está relacionado con lo que yo estaba diciendo ahora. Sí, bueno, gracias, me encanta escuchar todo lo que comentan, y aprovechando que está Cristina y sabemos de su trabajo en el ministerio, dado que se puso en evidencia esta crisis de los cuidados, y que por primera vez tenemos una normativa laboral que tomó en cuenta estas licencias de las personas para cuidar, sin indicación de sexo, ¿no? Que realmente fue muy bueno, pero a la vez, como decía Georgina, se resolvió el cuidado al interior de las familias, el de salud por un lado, pero el de niños, niñas dependientes se resolvió, digamos, con esto de quienes tengan una persona, un niño o niña que no va al colegio por este impedimento de acudir a la escuela, la solución fue parcial o fue buena en este sentido, pero relegada a cómo lo resolvía cada familia o cada hogar monomarental o monoparental. Entonces, creo que esto puso en cuestión claramente este tema, por esto que, bueno, da muestra de la encuesta, que refleja los datos de la encuesta de 2013 y otros que siguen proliferando, pero mi preocupación ahora es de cara a la salida, al confinamiento, que esperemos que en algún momento haya, o al paso al DISPO, ¿no? Al distanciamiento en vez de al ASPO, supongamos que nadie sabe todavía, pero se reactiven las clases, ¿cómo resolvemos esto? Si se ha hablado de herramientas para articular la vuelta al trabajo y con los niños en casa, o digamos, cómo jugar con estos dos obstáculos que sabemos que tenemos las mujeres al momento de nuestro desarrollo laboral. Las mujeres porque somos quienes mayormente estamos a cargo del cuidado, capaz que hay algún varón que también lo padece, ¿no? Sí, no, en el caso de las licencias fue para varones y mujeres indistinto. Y creo que es una legislación que está bien porque en la medida en que los niños y las niñas no retomen sus actividades escolares, esa posibilidad de la licencia está.
pero no está en los casos estos, por eso me parece importante el fallo de este juez en este caso, porque hay situaciones, en el caso de los trabajos esenciales, no está tenido en cuenta esto, y realmente no hay por dónde agarrarse, digamos, o sea, no hay una legislación, no hay un convenio, no hay una posibilidad de decir, bueno, aparentemente este decreto de la Ciudad de Buenos Aires, del que yo desconocía, es interesante, pero debe haber salido también en el marco de esta emergencia para poder dar respuesta a situaciones puntuales. Pero ahora creo que de ahora en más lo que hay que trabajar no es tanto en situaciones puntuales, sino en situaciones realmente colectivas, porque no puede ser que no haya permisos o licencias por enfermedad. Hay muchas empresas que no dan licencias por enfermedad. O sea, que hay casos de personas que tienen que operar un hijo o qué sé yo y no pueden faltar al trabajo. O sea, es una cosa que no se puede creer. Y no estamos, en este caso, bueno, una operación es una cosa importante, pero también hay un montón de enfermedades que no son graves, como dicen en muchos casos los convenios. Son enfermedades normales, los chicos se enferman, hay que cuidarlos, tampoco está contemplado eso. Entonces me parece que hay mucho por hacer a nivel legislativo. Pero lo que quiero marcar con esto es que nosotros lo podemos ver desde el ámbito del Estado y promover, pero que es importante que los sindicatos, que los vayan llevando esto adelante y por supuesto pienso que el movimiento feminista también en apoyar determinadas cuestiones, porque me parece que el ámbito laboral es uno de los ámbitos que no está atravesado por esta perspectiva de género, donde hay un montón de cosas que son claras, pero en el ámbito del trabajo parece que no son tan claras. Hay un montón de varones que se involucran en el tema del cuidado y que les importa mucho el tema del cuidado, pero que cuando tienen que pedir un permiso porque tienen alguna situación con alguno de sus hijos, es como mal visto en el ámbito laboral y no está bien visto y tienen miedo de, digamos, perder puntos en el trabajo como para estar pidiendo este tipo de cosas. Yo les iba a contar un ejemplo de cómo una cosa tiene que ver con la otra. El tema de los cuidados es, digamos, la contracara de qué pasa con las limitaciones en el trabajo remunerado respecto de las mujeres, y también las exigencias respecto de los varones, ¿no? De que esto no pueden pedir este tipo de permisos. Una vez, en el ministerio, en una comisión, en la Comisión Tripartita de Igualdad de Oportunidades, que está formada por organismos del Estado, empresas y confederaciones empresarias, sindicales, sindicatos y cámaras, se nos había ocurrido hacer una campaña promoviendo un poco este tema de los cuidados para instalar un poco eso en el ámbito laboral, y bueno, la campaña consistía en publicar una serie de fotos donde se viera a los varones cuidando, ¿no? En distintas situaciones de cuidado. Por ejemplo, llevando a los hijos al jardín, o cambiándolos en la casa, o haciendo alguna tarea que tuviera, o bañándolos, haciendo ese tipo de tareas. Y bueno, la respuesta que tuvimos del director de prensa del Ministerio de Trabajo era, en ese momento, era que no era algo que tenía que ver con el trabajo, esa campaña. O sea, nadie visualizaba esto como una cosa laboral. O sea, no se podían cruzar ambas cosas. Por suerte ese director después aprendió bastante, ¿no? Pero digo, en general, cuando empiezan la gestión, es un poco que lleva un tiempo de aprendizaje. Por eso Cristina, te digo, leo un par de comentarios más, porque ayudan, creo, o van también por esa línea. Uno es de Lilian, que justamente ella marca este tema importante de cómo
vincular los cuidados con las políticas educativas. Entonces habla como todavía hay tantas escuelas de doble jornada, son tan pocas las escuelas de doble jornadas públicas y que las privadas son muy caras, entonces, y ni siquiera las escuelas tienen un horario que se vincule con el horario de trabajo. Después, Caro hace esta referencia, que bueno, también como una pregunta retórica, pero ¿cómo puede ser que ante la evidencia del desgaste, la energía, la labor, la gestión en relación al cuidado y las tareas domésticas en esta pandemia, aún sea tan complejo visibilizarlo como trabajo no remunerado? Yo creo que va a ser como uno de los grandes desafíos, ¿no? Digo, tenemos un momento histórico en el sentido de que los varones lo están transitando y muchas mujeres también lo están transitando por primera vez, entonces creo la transitaron en el cuerpo, también se sostenga con, digamos, cuando esto se pase, ¿no? Y no nos olvidemos. Así que me sumo a eso. Y después Delfina lo que decía es que también es difícil llamarlo licencia, que esto es cierto, porque es más un permiso para no asistir al espacio laboral. ¿No? La licencia de cuidado en realidad lo que te permitía es no asistir al espacio laboral, no trabajar. Entonces hay muchas personas que aún con la licencia de cuidado están trabajando. Y pensando en la temporalidad, en qué momento se toma esta decisión, nada, es muy interesante porque tampoco nunca se termina aclarando. Entonces, ella dice, como su reflexión, es como reconocer que hay un doble trabajo simultáneo. O no reconocer el trabajo que hay en la casa tampoco, ¿no? O que es uno u otro, digamos, sí. Nosotros tuvimos varias discusiones en ese sentido, internas, de qué era esa licencia, qué implicaba, porque no estaba claro, lo leímos 80 veces, no estaba claro si era que tenían que trabajar o no tenían que trabajar, ¿no? Unos entendíamos una cosa y otros entendían otra, hasta que te empezaban a pedir igual el trabajo, ¿no? Entonces entendimos en los hechos de que era así, o que nos habían entendido así. Pero está mal planteado. Bueno, y nosotros creemos que un poco la cuarentena coartó esto, era que el tema de cuidados, a partir de la puesta, del establecimiento de un ministerio de las mujeres, se había puesto como en el centro de una agenda para que se articularan todos los ministerios frente a eso, que eso, me parece que eso sería fundamental que continúe cuando volvamos a una supuesta normalidad, el hecho de que se incluyan estas cosas, educación, trabajo, y todos los ministerios en función de esto, de cómo ir compatibilizando y logrando una articulación real y posible en estas cuestiones. Nosotros desde trabajo pensamos en la cuestión de poder aportar respecto de los espacios de cuidado, en términos de que en los convenios los espacios de cuidado no están suficientemente valorizados, porque son convenios que también un poco atrasados en el sentido que es un derecho, el tema de usar el espacio de cuidado es un derecho de las mujeres. En muy pocos casos se incluye al varón para que sea beneficiario de ese derecho. Y creo que hay que trabajar mucho en eso, trabajar mucho con esto de las licencias y los permisos, después trabajar también en la formación y categorización real de las personas que hacen este tipo de trabajo de cuidado fuera en forma remunerada, que en muchos casos ni siquiera tienen una formación real y tampoco cuando la tienen se les reconoce como una categoría o se evade, como vimos recién, que se le pone en otra categoría como para no incluirlas. Creo que todas estas cuestiones de políticas y de legislación y de trabajar un poco en el tema de ir llevando adelante un marco normativo coherente en esto, va a mejorar, el tema de mejorar esto mejora, no solamente en el tema de
del trabajo de cuidado y el peso que eso tiene en las mujeres, sino que va a mejorar la inserción de las mujeres en el trabajo remunerado, que es lo que en este momento se está planteando como un obstáculo. El 50% del empleo femenino está concentrado en 4 o 5 actividades. Una es el comercio al por menor, la otra es enseñanza, salud y servicios personales. Y dentro de servicios personales, el servicio doméstico remunerado es el 17% del empleo. O sea, es mucho peso y son muchas mujeres que están en estos sectores, que son sectores donde las oportunidades de mejor remuneración y de mejor ingreso están bastante limitadas. Entonces, si las mujeres lograran ampliar su espacio, que muchas veces, en muchos casos, las mujeres, bueno, negocian todas estas cosas, o prefieren el sector público porque es más fácil conciliar, o prefieren menos horas, aunque no estén regularizadas, menos horas para poder trabajar y atender su familia, o les ofrecen, en muchos casos, les ofrecen cargos realmente importantes. Sabemos que es una dificultad de las mujeres acceder a cargos de decisión y jerárquicos, pero en muchos casos se los plantean, les surge la oportunidad, y tampoco los aceptan, porque implica una disponibilidad de tiempo que no les va a permitir poder continuar con el tema del cuidado. Entonces, ahí serían una serie de obstáculos que ya no estarían. Y creo que la negociación interna que hay en el marco de los hogares, de las parejas, de madres, padres, múltiples formas que haya, también tiene que ver esto con el tema de la remuneración y de la inserción laboral. O sea, es lógico que en una familia se elija y se ponga todo, bueno, yo cuido, pero dejo que el otro que gana más y que tiene más oportunidades y qué sé yo, trabaje todo lo que sea necesario afuera y no le exijo más nada porque es el que mantiene en muchos casos las familias. Lo que sí está claro es que no puede haber familias que se mantengan como ya estaba pensado en la ley de contrato de trabajo, que hay hogares que se mantienen solo con un solo ingreso, que es el del trabajador varón. Eso ya es una realidad que no existe. Y entonces ya a partir de ahí deberíamos modificar ciertas cosas. Pero el tema de poder negociar internamente también tiene que ver con la importancia que tiene ese trabajo, con la posibilidad de poder tener una carrera profesional y de mejorar los ingresos y por lo tanto de poder trabajar en ese sentido. En muchos casos hemos trabajado con emprendedoras, por ejemplo, y las emprendedoras, la mayoría no gana buena plata con los productos que hacen, por más que sean productos interesantes y que sean cosas que les llevan gran cantidad de trabajo y de diseño y de cosas interesantes. Generalmente mantienen el emprendimiento porque es algo importante para ellas, es algo que les sirve para crear cosas, que es un espacio propio que muchas no tienen, ese es su único espacio, pero como es una cosa que les permite bastante más, en general no defienden el ingreso en esos emprendimientos, ¿no? Es como una cosa de, bueno, me sirve para complementar, trabajamos pocas horas porque sirve para complementar, y entonces es muy difícil dentro de las mismas mujeres poder ver que el trabajo es una posibilidad de desarrollar una carrera y de llegar a situaciones con un ingreso realmente importante. Cristina, son 3 y 5, yo por tu tiempo, porque estamos... Ya. No es para que te vayas. Para ir cerrando, digo. Sí. Para ir cerrando, pero aparte está buenísimo escucharte. Te hago una pregunta, que sé que es una pregunta difícil, pero me parece que, bueno, como Fabiana la escribió, la vamos a leer, pero pensando
Fabiana lo que pregunta es, que bueno, aparte vos tenés, ya dijiste, varios años trabajando dentro del ministerio, entonces, ¿qué articulación hay hoy con el con el propio Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Mujeres, de Género y Diversidades a la hora de implementar políticas públicas, ¿no? Como ocurrió en este contexto de pandemia? Es decir, si hay, ¿cómo está dando esa En articulación? realidad, es como una articulación que surgió interesante en el inicio, respecto de cómo ir pensando todas estas cosas. Como decía antes, fue importante el tema del instalar en una agenda un tema que era fundamental para articular todo, que eso es lo más difícil. Pero yo creo ¿Querés que silenciar los micrófonos? Hay un micrófono abierto, la de Lilian, me parece. Ahí está. y que hubo una situación, o sea, muy favorable, pero que de alguna manera creo que la situación de cuarentena, de la pandemia, esto dificulta un poco más la articulación posible, a pesar de que seguimos trabajando en conjunto, sobre todo en cuestiones muy concretas que tenemos que llevar adelante sí o sí, pero como que se perdió ese impulso, y a mí también me da cierto temor el tema de que la pérdida de puestos de trabajo, la pérdida de ingresos, la situación económica difícil, y empiece a tapar un poco determinados temas que tienen que ver con el género, ¿no? En principio, cuando hay políticas y programas que tienen que ver con rescate de empresas o de ayuda o de apoyo para sostener los empleos, si uno empieza a ver los datos, la mayoría de los datos ahí son varones los puestos que se sostienen. ¿Por qué? Porque dependen del sector de actividad, en muchos casos es a la industria la que se privilegia, y las mujeres sabemos que estamos poco en la industria representadas en el tema del trabajo. Y por otro lado, porque también hay una especie de idea esta de que la mujer tiene un salario complementario, es el segundo ingreso en el hogar, y entonces hay que privilegiar los puestos de trabajo de los varones. Y entonces en este caso es donde empezamos a tratar nosotros, desde nuestra área, de empezar a pedir un poco de información de los datos, que hasta ahora no ha sido fácil, para ver si se están cubriendo realmente estos casos de emergencia. Pero creo que es una cuestión articular a futuro, porque esto, más allá de la emergencia, empleos y pérdida de ingresos, va a ser una de las características de las situaciones que se nos vienen a futuro. Muchas veces esas situaciones de crisis, tan cosas que son... por último, me parece también importante desde nuestro trabajo hablar del tema de la violencia, del tema de la violencia como una de las cosas también dominantes en el ámbito laboral. En el ámbito laboral es una de las cosas difíciles. Cuando uno empieza a hablar de la generalizada tanto para los varones como para las mujeres, o sea, es muy difícil entender cuáles son los orígenes de esta violencia, cuestiones que tienen que ver con el género y con la discriminación. O sea, poder asumir el tema de la violencia en el ámbito laboral es poder ir a los orígenes o a las condiciones de riesgo que llevan a situaciones de violencia, ¿no? Y además, esta discriminación es muchas veces una salida posible, decir, bueno, así como las mujeres tienen hijos y tienen problemas con el cuidado y generan una cosa disruptiva en el ámbito laboral, también pasa lo mismo con la violencia. Y bueno, son víctimas de violencia y bueno, y por todas estas cuestiones
preferimos tomar varones. O sea, la salida es más o menos la misma. Es como una cosa de un sistema que trata de protegerse y que no se deja penetrar para poder tener la plasticidad suficiente y cambiar, porque realmente lo que está pidiendo la sociedad es un cambio. Ya nadie piensa eso, pero sin embargo, las leyes, las normas y las prácticas en las empresas también llevan a este tipo de cuestiones, que me parece que es muy importante cambiar, y para no ser tan negativa les digo que, o sonar tan negativa, les cuento que en este momento se está por ratificar el convenio 190 de la OIT, que es muy importante para poder empezar a abordar la violencia de género en el ámbito laboral y también ahí contrarrestar estas cuestiones de discriminación muy fuerte que todavía existen. Bueno, no quiero llevar más tiempo. No, buenísimo, Cristina, te súper agradecemos el tiempo. Bueno, y también a Cecilia por ¿Hay estar alguna acá. pregunta Sí. o que estoy a disposición? Y a disposición estamos, bueno, acá está una de mis compañeras más importantes de mucho tiempo, sobre todo. Nos conocemos, de solo mirarnos ya nos entendemos. Que estamos disponibles para cualquier consulta o cualquier otra cosa que surja en el ministerio o en el ministerio virtual que tenemos ahora. Creo que no hubo otras consultas, sí, te dejaron como muchos agradecimientos por la participación y por lo que estabas diciendo. Así que si no quedan preguntas, que igual vamos a quedarnos ahí un ratito más, les aviso, vamos a subir el video al canal de YouTube, así que se lo vamos a compartir a todos. Y bueno, y ahí está Tamara Kostevsky, que no la presenté al principio, que está haciendo la cosecha visual, perdón, de todo lo que se estuvo diciendo, así que también vamos a estar compartiéndoles este documento, este gráfico. Sí, es increíble lo que hace Tami. Fascinante eso que se ve ahí. Sí, no, es buenísimo. Que creo que también ayuda mucho, si alguien quiere compartir lo que escuchó hoy, y por ahí el video, no sé, a alguien le cuesta mucho, 40 minutos por ahí, creo, mirar como a visibilizar esta temática, ¿no? Y hoy decía, me llamó la atención porque, bueno, lo pusimos como que íbamos a estar hablando sobre el uso del tiempo, y creo que hubo un varón nada más, Oscar, que está todavía, así que gracias, Oscar, por sostenerte. Es decir, cómo nos cuesta llegar a los varones, ¿no? Entonces, mientras se escuchaba, decía, ¿cómo pensemos también maneras estratégicas de cómo tenemos que nombrar las cosas para que ellos se sientan atraídos y empezar también a generar este espacio de reflexión, porque en definitiva nosotras vivimos este cansancio, vivimos esta presión de estas presiones que tenemos en relación al cuidado. Todo lo que estabas contando, Cristina, de que otros te contaron, a mí me pasa en mi casa, mi marido es como, se supone que era muy progresista y es un cero a la izquierda cuando estamos en estas situaciones, pero decir, bueno, ¿cómo hacemos, ¿no? para movilizarlos y para que traigan y para para poder cambiar ese comportamiento, pensando también a largo plazo y en el corto plazo. Así que tomamos todo lo que dijeron sobre, bueno, Delphi ya se fue, pero que dejó esto también de lo de cuidado, a ver, y esto abrimos el debate y por ahí también les hacemos la pregunta a todas las que participaron hoy. Si quieren alguien más después seguir continuando para pensar estrategias, para promover una licencia de cuidado, a ver qué es lo que tenemos que hacer para que salga, ¿no? Pensarla estratégicamente entre varios, es decir, está acá Marinés también del Sindicato de Comercio, es decir, bueno, a ver desde los distintos espacios qué podemos hacer para empujar estas agendas como otras agendas, ¿no? Para no, nada, hoy la agenda urgente es que no seguir pensando que se va a abrir la economía o se va a hablar de una vuelta al trabajo sin cuidado, es como, esa por lo menos es nuestra urgencia, pero las invitamos a todas las que participaron y a Oscar también, a que si tienen proyectos, ideas o quieren sumarse en esto, que nos avisen porque, bueno, lo vamos a hacer entre todas, ¿no? De a uno, evidentemente esto no sale. Exacto. Así que bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a todas, la verdad, a todos también, por haberme escuchado y
bueno, y por haber podido compartir con ustedes estas cuestiones que son problemas que siempre venimos hablando con Georgina también muchas veces, y bueno, que me encantó estar acá. Gracias. Bueno, no, de nada. Gracias. Les pido a todos, si quieren, se ponen los videos y sacamos una foto antes de irnos. Ujú. Ahí Caro, que está con su hija también. Sí. Así que ahí saludamos con las que estamos. Gracias por participar. Chao, gracias. Muchas gracias.